Hola, una vez más, gracias por estar ahí. Estamos haciendo un ciclo de programas con el gran amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, que nos trae semana a semana. Esta vez descansamos la semana pasada, pero seguimos entonces con ese ciclo para nosotros tan importante, en el que Juan nos aclarará muchísimas cosas importantes de la vida. Hemos hablado hace unas semanas atrás acerca de la envidia y el mal de ojo. Actualmente estamos con el arte de convivir en pareja, pero también ya les vamos anunciando que hablaremos en sucesivos programas acerca, por ejemplo, del amor en pareja. Vamos a hablar de la idiosincrasia, que es muy importante, la idiosincrasia de un pueblo, por ejemplo. Vamos a hablar de libertad responsable. Vamos a hablar de globalización, de autoestima, de la felicidad, de la timidez, de la voluntad, en fin, una cantidad de temas que estamos absolutamente seguros a ustedes les encantará, porque Juan, cada vez que viene a nuestro programa, nos deja conceptos muy, pero muy importantes. Reitero, hoy vamos a seguir hablando acerca del arte de convivir. Hace 15 días lo referimos, hablamos acerca de la pareja, hablamos del arte de convivir, sobre todo en pareja. Hoy lo vamos, a globalizar más. Vamos a hablarlo desde un punto de vista social. Buenas noches. Hola, buenas noches, Milton. Muy bien, muchísimas gracias una vez más por venir a estar con nosotros y a ilustrarnos, como siempre lo haces en cada programa. Gracias. Muy bien. Siempre existe en el mundo alguien que obedece y alguien que da las órdenes, alguien que es la autoridad. Pero, por ejemplo, en una pareja o en la sociedad, ¿qué se puede entender por una autoridad legítima? Bueno, pues perdona que haga un paréntesis porque Sí. he estado oyendo los temas que quieres tratar. No te habrás copiado de Sálvame, ¿verdad? Parece que no, ni del hermano encerrado tampoco, ni dónde están estos que están perdidos en una isla tampoco. Ahí esos temas no se trabajan. Sin embargo, yo creo que sí que forman parte de la vida, porque una cosa es que no se trabajen y otra cosa es que no se pueda desprender de lo que uno ve, sobre todo en programas de estos en directo, que se entiende a nivel individual y colectivo por todos los temas que has estado comentando. Bien, la autoridad es una facultad, es una de mandar, de gobernar, ¿verdad? También puede ser que una persona, porque destaque en algún tema, tenga autoridad. ¿Por qué? Pues porque es un experto en ese tema y tiene autoridad. Entonces luego está la legitimidad, como has comentado, autoridad legítima. Luego está que el ciudadano, los que obedecen, como tú has dicho, impriman de autoridad a la persona o a la institución. Es decir, tienen que darse las dos variables, porque puede ser que, bien, que haya unas leyes que son legítimas porque han emanado por ejemplo, de un congreso, o han emanado antiguamente, podían de una institución, o podía ser una monarquía, por ejemplo, pero luego está que el resto de personas den legitimidad a esa autoridad. Y entonces, claro, ahí está el compendio, o lo que es la síntesis de autoridad legítima. Cuando una persona, una institución que está imbuida, tiene autoridad para gobernar, por las circunstancias que se estipulen previamente, pues aquí, por ejemplo, donde nosotros nos movemos en el mundo occidental, pues la democracia, ¿verdad? La democracia pues tiene su sistema, su estructura, y hace que instituciones pues tengan autoridad por el simple hecho de que son unas normas que nos hemos dado en cartas magnas, ¿no? En constituciones o, por ejemplo, a nivel europeo. Bien, pues de ahí, con arreglo a unas estrategias ya estipuladas, nos gusten más, nos gusten menos, ¿verdad? Pues de ahí emana
lo que son las personas y las instituciones que tienen autoridad. Y luego está el resto del pueblo, los ciudadanos, que legitiman porque reconocen esa autoridad. Si no la reconoces, pues entonces es cuando entraríamos en conflicto, ¿verdad? Porque significa que ahí hay algo que falla y entonces pues esa sociedad entraría en conflicto. De hecho, se dan circunstancias y se han dado en la historia reciente y se pueden dar en la historia prácticamente actual, colectivos de personas, del pueblo, que no dan legitimidad. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en todos estos movimientos que hay con respecto al cambio climático, con respecto a ecologistas, que no dan autoridad a las leyes que emanan de ciertos pueblos en los que no respetan, por ejemplo, el medio ambiente. Eso es un ejemplo concreto donde hay una disintonía, es decir, hay un conflicto entre lo que es la autoridad y quien no te la reconoce con respecto a las leyes que emanan de sus instituciones. Hay algo, Juan, que está actualmente aquí en España en el candelero. Todos los días se habla acerca de los, para mí, entre paréntesis, o entre comillas, mejor dicho, los presos políticos catalanes que quieren el independentismo de Cataluña. Entonces, te digo esto porque hay que obedecer siempre las leyes que dictan los estados y en qué caso puede ser lícito desobedecerlas, porque estos señores que están presos, entendemos que han desobedecido al Estado, que han ido más allá de la Constitución y que entonces hasta qué punto puede ser lícito el que nosotros no acatemos esas leyes o esa Constitución. Bueno, esto no es nuevo, en la historia de la humanidad se ha dado. La cuestión nuestra, vamos, localista, me refiero con respecto a España, es verdad que esto, pues supongo que habrá tantas opiniones como personas, ¿verdad? Pero bien es cierto que el pueblo catalán, por llamarlo de alguna manera, en mi opinión particular, pues en su momento dio el visto bueno a una Carta Magna y sin embargo ahora, pues vamos, según también mi criterio, y veremos a ver si es el criterio de los jueces, se la han saltado. Pues entonces, claro, si se la han saltado, pues lo normal es que en un estado en donde los poderes están divididos, separados, pues lo que es la justicia esté haciendo su labor y dictaminará, pues, posiblemente más pronto que tarde, si eso es ilegal o no legal y qué sanción les tendrá que poner. Es decir, si parte del pueblo catalán quiere salirse de lo que es la Constitución, pues tendrá que usar o mecanismos dentro de la Constitución, o si es fuera de la Constitución, lógicamente se atendrá a las consecuencias si es que realmente siguen en adelante en ese cometido. Pero eso, claro, es una cuestión pues que para eso está la ley nuestra, ¿no? Pero la historia ya siempre ha sido así. Yo recuerdo cuando me comentaste esta pregunta, San Pablo hablaba de que la ley que no es justa no es ley. Luego la misma Biblia también tiene alguna frase, como por ejemplo hay en Isaías 10:1, que la he estado leyendo: hay de aquellos que dictan leyes injustas y con sus decretos organizan la opresión, ¿verdad? Entonces, claro, ya te están diciendo que hay colectivos, en este caso religión, que, claro, leyes que vayan en contra de sus creencias, de sus valores, pues como desobedecerlas. De hecho, ya también, en el siglo pasado, Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, decía: las leyes contrarias a los derechos humanos no son válidas. Claro, con esto, ¿qué nos está diciendo? Pues que en principio es verdad que lo que decía el Evangelio, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero cuando entra en conflicto, pues entonces tiene que haber también alguna figura legal que eso lo estipule. Por ejemplo, nosotros no hace tanto, ahora ya no, porque no está la obligatoriedad del servicio militar, existía lo que es la objeción de conciencia. Pero es que también cuando hay ciertas leyes que se han dado porque la sociedad pues va cambiando, y leyes que han ido en contra de creencias religiosas, de creencias de fe, de creencias relacionadas con la vida,
por ejemplo el aborto, pues entonces las personas que han tenido esa creencia y que han estado en instituciones donde tenían poder para decidir, pues entonces se han declarado objetores de conciencia y no han participado. Entonces, la ley no obliga a un médico a realizar un aborto, pero claro, si una persona tiene ese derecho, pues usando lógicamente lo que está estipulado en la normativa, pues tiene que encontrar un facultativo que no tenga esa creencia y que pueda realizarlo. Claro, el problema es cuando entra en conflicto la cuestión personal, Pues entonces, claro, ahí la ley, o personal o de institución, como has hablado de Cataluña, la ley tiene que imperar, que es parece que es lo más lógico. Siempre y cuando dicen ciertas instituciones en donde la creencia es la base y la fundamentación de su existencia, como puede ser cualquier organización religiosa, siempre y cuando no vaya en contra. Pero la ley no impone que todo el mundo aborte, la ley no impone que todo el mundo tenga que hacer algo en contra de su conciencia. La ley lo que da es la libertad para que la persona que no entre en conflicto su creencia con el hecho concreto lo pueda realizar. Claro, ahí está también que ciertas instituciones hagan su lícita propaganda o su lícita, como si dijéramos, propuesta para que esas leyes no sean. Pero claro, si la mayoría de los ciudadanos entienden que ciertas leyes son lícitas a través de sus representantes políticos, pues entonces no imponen. O sea, la ley no impone que dos personas se separen. La ley no te dice, a ver, esas dos personas tienen que separarse. No, la ley dice que tú, como pareja, tienes la oportunidad de, si hay unas desavenencias tan tremendas, poder separarte, poder divorciarte, independientemente que luego tu creencia tendrás que compaginarla. Pero la ley no impone, la ley lo que da es la libertad para poder usarla o no usarla. Entonces, la cuestión es que efectivamente hay instituciones y hay personas que pueden encontrar ciertas leyes ilegítimas, ciertas leyes en contra de sus creencias, simplemente no usarlas. O si entra en conflicto, entonces tendría que imponerse el criterio de la ley. Como de hecho, y personas que nos oyen, nos ven, y tú también sabes, que se han dado casos concretos a nivel particular de ciertas personas estar con una enfermedad que han necesitado, por ejemplo, un trasplante de sangre, ciertas creencias religiosas por no permitir que haya un trasplante, y entonces es el juez, en este caso, el que dictamina si se le hace en contra de su voluntad o no, ¿verdad? Pero es el juez, ¿por qué? Pues porque esa persona, según está estipulado en nuestro Estado, es un bien del Estado, y entonces es el Estado el que decide. Igual que también una persona, pues se han dado casos de criaturas, sobre todo, que han tenido anorexia, han llegado a unos límites en los cuales peligraba la vida, porque así lo han entendido el facultativo, y entonces en contra de su voluntad, pues se le ha ingresado para alimentarla a la fuerza. Se han dado casos también al respecto de personas que han hecho huelgas de hambre, se les ha respetado, y cuando ha llegado un momento determinado, el Estado decide, a través de la justicia, si se le permite llegar hasta el final o si se le alimenta forzosamente. Es decir, sí que hay conflicto, pero cuando el conflicto no se dirime de manera natural, pues entonces es la justicia la que impera. Muy bien. Juan, voy a tratar de ser lo más escueto posible, porque voy a hablar un poco de la historia de mi país, y muchísima gente en Uruguay que ve este programa lo entenderá, que vamos a hablar de historia, no vamos a hablar de política, no vamos a ponerlo del lado del centro, de la derecha o de la izquierda, vamos a hablar de historia pura y dura. Por eso es algo muy importante que te quiero preguntar. Hasta los años 70, 60, 70 del siglo pasado, en Uruguay habían dos partidos mayoritarios, blancos y colorados. Los colorados a la derecha, los blancos centro, más bien centro-izquierda, y una cantidad de partidos de izquierda, como el Partido Comunista, el Democrático, el Trotskista, bueno, en fin, una cantidad de
el demócrata cristiano, que siempre eran minoría. Entonces, como siempre ganaban los colorados o los blancos, hubo una cantidad de gente, muchísimos, pero muchísimos amigos míos, sobre todo de mi barrio, de la facultad, formaron el Movimiento de Liberación Nacional. No eran políticos, eran simples personas que trabajaban, estudiaban y forman el Movimiento Tupamaro. ¿Para qué? Porque odiaban a blancos y a colorados, odiaban por sobre todas las cosas a los militares, entonces se pusieron en forma muy traicionera, se pusieron a matar, sobre todo militares impunemente en la calle, y a tratar de llegar al poder por la fuerza. Y no pudieron, porque la fuerza del poder fue mucho más importante. ¿Qué pasó? Muchos de esos amigos míos, algunos murieron en la cárcel, entre ellos estuvo, te estoy hablando de gente muy famosa en el mundo entero, como José Mujica, que ya tiene 84 años, es prácticamente de mi quinta, que en aquel momento era un hombre que no tenía estudio, no tenía absolutamente nada, y con su esposa, con Lucía Topolansky, mató a diestra y siniestra, y podría dar cantidad de ejemplos. Inclusive un peón de una estancia, pobre Pascasio, que un ex concuñado mío tenía un zulo donde los tupamaros guardaban. Bueno, no quiero extenderme demasiado. La cuestión fue que fueron presos, inclusive Mujica, Lucía Topolansky, fueron presos. Al cabo de un tiempo se les dejó evidentemente libres. Entonces, la idea que tuvieron fue reunirse todos los partidos de izquierda, todos, para entonces ser mayoría, ganarle a blancos y ganarle a colorados, que no se coaligaron para ganarle a estos. Y llegaron al poder. Y hoy día en Uruguay, diputados, senadores, Mujica, que fue presidente, Lucía, que también fue presidente, en fin, están allí legitimados por las urnas para estar, reitero, haciendo leyes, bueno, dirigiendo y gobernando un país. Entonces, a mí me parece un verdadero disparate, máxime que el primer abanderado que ellos tuvieron fue el general Liber Seregni, cuando odiaban a los militares. En fin, la pregunta es actualmente, ¿qué debemos entender, Juan, por el bien común cuando el arte de convivir se convierte, como en Uruguay, en el desastre de convivir? Porque, reitero, esto que estoy diciendo yo es historia. O sea, no me estoy poniendo ni de un lado ni de otro, porque blancos y colorados, súper corruptos también, pero no asesinos. Estos sí son asesinos y corruptos. Entonces, te reitero la pregunta, ¿qué entendés entonces por el bien común de un pueblo? Bueno, yo la historia de Uruguay no me la sé, ¿verdad? Bueno, en principio, claro, el bien común tiene que ser aquello que beneficie a todos los ciudadanos. Y en el bien común, lógicamente, como se puede entender cualquiera, no estaría ni la corrupción, pero tampoco estaría el asesinato. Lo que pasa es que la historia, yo creo que la historia la escribe quien la escribe, y con el paso del tiempo muchas cuestiones que han sido trascendentales en el momento después pasan desapercibidas. Y bien es cierto que en la historia, no digo en tu país, pero por ejemplo todos podemos tener en mente la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa no se andaron con chiquitas, allí no hicieron como sí se hizo aquí en España, invitar a la monarquía, a los reyes, a decir por favor abandonar el país porque es que estáis abusando, ¿no? Estamos muriéndonos de hambre y estás poniéndote tú las botas. No, allí los guillotinaron. Claro, en el paso del tiempo, pues claro, se puede ver de forma hasta simbólica, ¿no? Es decir, guillotinaron de alguna manera una institución, una forma de gobierno,
Pero bueno, aquello no duró tanto, porque luego Napoleón, bueno, se proclamó emperador. Es decir, la humanidad, el ser humano tiene estas formas de manifestarse. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo ver la historia como espectador, como observador, que como sufridor, ¿verdad? Entonces, la historia, mientras haya sufridores, pues como es, yo creo que es tu caso, porque tú sí tienes en mente amigos, familia, con nombres y apellidos, con la cara de cuando estaba vivo y de quien, vamos, le quitó la vida. Pues aquí en España es una cosa parecida, todavía quedan sufridores y que no se han sanado, las heridas hay que sanarlas. En Uruguay me imagino que tampoco se habrán sanado, pero claro, lo que allí pasó no es similar a lo que pasó aquí en España, pero claro, si quien gana asesinando son los que gobiernan y hacen las leyes, pues lógicamente harán leyes en los que se respete y se pase página de todas las fechorías, entre comillas, del pasado. ¿Es legítimo o no es legítimo? Pues depende de donde uno se sitúe, ¿verdad? Depende de donde se sitúe. Si uno va ahora a Venezuela, pues depende de donde te sitúes, pues cogerás la violencia, la abrazarás o te dejarás morir, ¿verdad? Es decir, la historia no es tan sencilla. Nosotros la valoramos desde el punto de vista de nuestra visión, de nuestra vivencia, incluso a veces con los ojos de familiares o de muy amigos que la han sufrido, ¿verdad? Yo tengo una visión de la historia reciente de España, no solamente por los libros, sino por mi familia, como cualquier persona aquí en España. Yo nací en el 58, lógicamente ya la guerra estaba acabada, pero sí se vivía aquí, la guerra civil española, sí se vivía la posguerra. Entonces depende de donde uno se criara, se formara, pues tenías una visión, unos sentimientos, algo que se te iba transmitiendo, incluso a veces no con palabras, sino con actitudes. Luego, lógicamente, uno va madurando y tiene la opción, la oportunidad de abrazar o no algunos postulados, ¿no?, del pasado. Pero independientemente de eso, los abraces o no los abraces, la vivencia familiar de tu clan la tienes. Es decir, tú ignorarás posiblemente muchos aspectos de tu vida pasada, pero tu clan, tu familia, tus antepasados sí lo han vivido. Y lo han vivido desde un punto, desde un determinado. O han sido vencedores o han sido vencidos, ¿verdad? Ahí en Uruguay será exactamente igual. Es decir, cuando pase tiempo, mucho tiempo, y las heridas se sanen, que yo creo, según mi criterio, que eso es justo, creo que es injusto tapar, creo que es injusto porque, bueno, eso pasa a nivel biológico. Una herida hay que sanarla de dentro a fuera. Eso lo sabe cualquiera en el mundo sanitario. Tú puedes por fuera tapar y maquillar, pero si la infección está por dentro, al final se encangrenará. Al final eso tendrá que salir de alguna manera. Y al final hay una erupción de pus, de un volcán, y te está diciendo, oye, que eso no está curado. Entonces yo creo que en cualquier pueblo, si se tiende al bien común, si se tiende al beneficio de todos, independientemente de cómo se haya llegado al poder, si ha sido de esas artimañas, maneras, a la fuerza, que es triste que alguien con una pistola que tú has subvencionado porque le has pagado, mañana te pegue un tiro. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero bueno, si eso se ha dado porque ha sido historia, porque ya es pasado, la persona en su generosidad, la sociedad en su generosidad, tiene que ser consciente, tomar conciencia todo de qué ha pasado, no querer reproducir ahora y vencer lo que no se venció, pero sí ponerlo a la exposición pública, que exposición pública me refiero a la verdad, que cada familia sea consciente y a la misma vez respetuosa con sus antepasados. Por ejemplo, aquí en España, gente que no ha encontrado a sus antepasados, que el Estado sea generoso para que esa familia descanse en paz junto con sus familiares difuntos, y yo creo que eso es justo, eso es normal, y eso ayuda a ir creciendo. Y a partir de ahí, creo yo que si la sociedad es madura, si la sociedad avanza en educación, en cultura, podrá trascender la historia y a la misma vez aprenderá a que esa situación no se vuelva a repetir.
¿verdad? Si el ser humano fuéramos capaces, pues esa historia no se repetiría. Pero claro, el problema es que estamos viendo que no somos tan capaces en muchos colectivos, en muchos pueblos, que aún en la actualidad siguen en esas rencillas, siguen en ese odio ancestral y lo siguen materializando con la violencia. Pero una sociedad educada, una sociedad que respeta el bien común, una sociedad que es capaz de que ese bien común sea compartido por toda la sociedad, es más difícil que esas desavenencias del pasado ahora se materialicen. ¿Por qué? Pues porque el Estado, que en principio tiene que ser el mediador, el que cure heridas, el que tenga visión de futuro, es capaz de respetar ahora, es capaz de valorar ahora a todos y que ese bien común sea aceptado por todos. ¿Para qué? Para que la inmensa mayoría de la sociedad, es decir, al 100% si puede ser, pues tenga acceso a ese bien común con las mismas garantías y derechos que cualquiera. No como en el pasado, que hubo esa confrontación, tanto en Uruguay como aquí en España, ¿verdad? Entonces, la sociedad, a través del Estado, tiene que dictaminar qué es el bien común. Si es el agua, por ejemplo, si el bien común es el sol, por ejemplo, la luz. Aquí en España sería un bien común y sin embargo todavía hay una ley de impuesto al sol. Eso es una cosa increíble, pero bueno, si ese bien común es el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, si todo eso se materializa, entonces esa sociedad podrá sanar y podrá evolucionar de manera constructiva, es decir, habiendo aprendido del pasado. Pero sí es complicado lo que acabas de comentar, porque mientras vivan todos los que han sido conscientes, todos los que han sufrido esa historia, y los hijos de los que han sufrido, y se vaya pasando, pues eso será difícil de mantener, si no hay generosidad. Yo creo, humildemente lo digo, por mi experiencia de España, que en España sí ha habido generosidad. Es mi opinión. Ha habido generosidad, pero por parte de las personas. Yo creo que las instituciones, el Estado, tiene que seguir sanando, tiene que leyes como por ejemplo de la memoria histórica irlas materializando, pero a la misma vez que construyendo. Yo creo que si en España familias con sus antepasados, sus ancestros, se sienten respetados, España es un buen camino. Yo creo que hay instituciones que en España han sido generosas. En España, como tú sabes, porque prácticamente eres español de adopción, muchas instituciones, y me refiero a partidos políticos, renunciaron a ciertos postulados antiguos, pasados. Bueno, y el ejemplo está claro, tanto el Partido Comunista como socialistas y tal, renunciaron al concepto de república, es un ejemplo concreto que está en la Constitución, incluso renunciaron a que se le preguntara al ciudadano, porque al ciudadano, nuestra historia reciente, la Constitución, fue un bloque total. Se podía haber preguntado, bueno, ¿queréis monarquía o queréis república? Aparte, no lo preguntaron. Iba en el bloque constitucional. Bueno, pues en el bloque constitucional hay una base de izquierdas, de organizaciones de izquierdas, que renunciaron, y eso es ser generoso, creo yo. Yo no lo veo, pero bueno, hay generosidad también por parte de toda la derecha, que renuncian a esa estructura de Estado autoritaria y bueno, fascista en este caso, porque emanaba de un gobierno, de un fascista, ¿no? de un dictador, y renunciaron. Eso parece que tiene menos valor, porque claro, si no renuncias vas contra de la historia. Pero bueno, también tiene su valor personal de que nos unimos todos en una Constitución. Bueno, pues ahí esa renuncia a postulados ancestrales va a generosidad, ¿verdad? Pero claro, hay que entender que son instituciones. Luego a nivel personal es de otra manera. ¿Por qué? Pues porque hay personas individualmente que todavía pues añoran un estado distinto al actual, y lo has dicho tú con respecto a Cataluña. ¿Por qué? Pues porque no se preguntó de manera separada, pero lo cierto y verdad es que si, en mi opinión,
si se valora en colectivo, yo a la población española la reconozco o me reconozco con generosidad, no así tanto a ciertas instituciones. Creo, dentro de mi punto de vista, que los políticos en su momento, mi opinión, repito, no fueron honrados a la hora de preguntar al ciudadano, a la hora de gestionar el paso de una dictadura a una democracia. Por ejemplo, no se preguntó por separado ciertas cuestiones que son de referéndum, pero hay generosidad por parte del pueblo, de los ciudadanos. Y yo creo que no hay otra manera. Dentro de esa generosidad está el respeto, está el aprendizaje y está el seguir construyendo juntos. Como última pregunta entonces de esta primera parte de la entrevista, acerca de todo lo que has dicho, yo te preguntaría, ¿cuándo podemos considerar entonces que una sociedad realmente vive la justicia social? Bueno, pues esto es complicado, ¿verdad? Lo de la justicia social es un poco complicado. Yo entiendo que cuando hay un reparto equitativo de los bienes sociales, pues entonces hay justicia social. Lo que pasa es que aquí cualquiera puede pensar, bueno, yo veo en la actualidad que hay unas diferencias abismales, ¿verdad? Entonces, claro, hay teorías que dicen, bueno, si todo el mundo tiene el mismo derecho de acceso, pues entonces después vendrán las diferencias, pero no previo. A lo mejor no sé si me explico, dicho de otra manera. Si todo el mundo tenemos el mismo derecho de acceso al trabajo, a la educación, a los medios económicos, pues entonces no hay ningún problema. Las diferencias serán, entre comillas, justas. Sin embargo, si no hay el mismo derecho de acceso, pues aquí hay un problema. Pero aún así, habiendo el mismo derecho, si luego se producen diferencias abismales, sería justo, también entiendo yo, si esas diferencias abismales repercutieran, me refiero por los que más tienen, en aminorar esa diferencia, es decir, que haya una repercusión en impuestos, en beneficio a la sociedad, de todo eso que se está ganando, entre comillas, de forma material, ¿no? Entonces, ahí estarían los dos aspectos. Entonces, en Europa, por decir un dato, prácticamente el 17 y pico % de diferencias se considera que es injusto. Es decir, de toda la injusticia social que hay en Europa, el 17% del total es debido a condiciones previas. Es decir, no hay los mismos derechos de acceso a la economía, ¿no? Al trabajo, a lo que es lo que es la productividad, lo que es la educación, lo que es la formación. Un 17 y pico %. Eso en Europa, un 30 y tantos en Estados Unidos. O sea, que es increíble. Entonces, aquí en España es mayor. ¿Por qué es mayor? La crisis aquí en España ha afectado muchísimo a la clase media, de tal manera de que cada 6 familias de clase media, una ahora está prácticamente en la pobreza. Aquí en España se ha como castigado mucho la clase media, parece como si hubiera una intención de anularla, como en otros países que no hay clase media. Es decir, o todo el mundo está a un nivel de pobreza extraordinario y unos pocos. Claro, eso es injusto socialmente. Entonces, ¿qué entendemos por ser injusto? Siempre y cuando no haya los mismos derechos a la hora de acceder. Por ejemplo, si tú coges una economía liberal, por ejemplo, aquí en España tenemos partidos políticos, ahora hablo en general, ¿verdad? Luego no es tan real. ¿Qué dice? Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es dar oportunidades, o sea, potenciar las oportunidades y a la misma vez un expreso respeto a la propiedad privada, que postularía una actitud más, bueno, unos postulados más de izquierda. Bueno, pues donde hay un efecto intervencionista por parte del Estado para que esas diferencias no sean. Aún así, lo mires por donde lo mires, cuando esas diferencias se hacen abismales y no repercute en la sociedad,
pues entonces es una injusticia total, ¿verdad? Pero bueno, aquí el postulado que cada uno quiera, resituarse es: tenemos todos el mismo derecho de acceso a la educación, o sea, cualquiera puede ser médico, no por una cuestión de dinero, pues entonces no hay injusticia social, depende de cada uno. Cualquiera puede acceder a un puesto de trabajo, pues entonces no habría injusticia social. Pero el problema es que en España, como bien sabemos, simplemente, por ejemplo, por el hecho de ser mujer, los mismos puestos de trabajo están más infravalorados. Es decir, ya hay de partida una injusticia social. Claro, la diferencia luego es mayor. Ahí estaría el problema. Muy bien. Terminamos entonces con la primera parte de la entrevista. Unos segundos nada más y continuamos con ustedes.